Bienvenidos a Spoiler Alert, una nueva edición de este programa que tanto amamos hacer. Yo soy Guadalupe Bucela y estamos junto con Cintia Nakach. Hola chicas, ¿cómo está? Esa. Bueno, sí, porque es que Cintia, Nadia, Cintia, somos una. Sí. Nadia Lewandowski y allá mi compañera Cintia Nakach. Hoy cambiamos los lugares. Sí. Hoy estamos. Y hoy, en esta semana que fue del 24 de marzo, tenemos una invitada muy especial que es Sofi Martín, que va a estar con nosotros hablando de una obra que fuimos a ver, Silvia en el espejo. Pero antes de eso, queremos contarte primero que hoy es el Día Internacional del Teatro. Sí. 27 de marzo, agéndatelo, así que feliz Día del Teatro para todas. Y para vos que nos estás viendo o escuchando también, si sos del medio artístico, feliz Día del Teatro. Y tenemos una pregunta para que nos vayas contando por mensaje de texto, nos puedes contestar en el chat, que es, ¿qué respondes cuando te preguntan quién sos? Si yo te digo, hola, ¿cómo estás? ¿Quién sos? ¿Cuál es tu primera respuesta? Esta duda surgió un poco a partir de esta obra que fuimos a ver, Silvia en el espejo, que si querés, sin contar un poco más de la obra, de por qué estamos preguntándole a la gente quiénes son. Bueno, primero que nada, hola Sofi, gracias por estar con nosotras. Hola. Pero bueno, esta obra, una de las preguntas que plantea en un momento, que tu compañera actriz te hace un momento, te pregunta, ¿no? Bueno, ¿quién sos? Y ella te responde el nombre, ¿no? Sí. Estamos todos muy acostumbrados quizás a responder justamente, bueno, nuestro nombre y nuestro apellido. Y bueno, quizás eso no solo somos nuestro nombre, sino que tenemos una identidad más allá. Así que esa es la pregunta que les proponemos a ustedes que nos contesten, si quieren en el chat, mandarnos mensajitos, si quieren que contestan cuando les preguntan quiénes son. Sí. Y bueno, la obra, Sofi, nos podés contar un poquito mejor, nos vamos a ir charlando entre todas, preguntándote, pero narra la historia de Silvia. Cuenta la historia de Silvia Resnikov, una chica desaparecida y detenida durante la última dictadura militar, junto con su compañero Mario, y bueno, se supone que ha tenido un bebé, estaba embarazada ella, así que es el secuestro básicamente de los tres. Y la obra nos cuenta la historia de ella en tres momentos distintos: su niñez, su juventud, en lo que fue el secuestro, y después la búsqueda de su madre, digamos, luego de la desaparición. Algo muy interesante para que tengan en cuenta en el público, todo esto que ella cuenta lo encarnan solo dos personajes, solo dos actrices en realidad. Somos solo dos y cada una hace tres personajes distintos. Estas tres etapas que contaste, y la verdad que es muy interesante ver el trabajo de ustedes dos, ¿no? Cómo está tan claro los momentos de cada una, cuando cambian de personaje, cuando cambia de etapa, y la verdad que se entiende a la perfección. Quizás, no sé, eso te quería consultar, si desde dirección y también ustedes como actrices, si en algún momento esa apuesta tuvieron quizás la duda de que no se entendiera, o que la verdad es que están muy bien los momentos identificados. Desde el texto ya también, o sea, el texto propone que sean dos actrices y que cada una haga sus personajes. Sí, nosotras lo que decidimos fue hacer el cambio de personaje en escena, Claro. como para mostrar el artilugio. Y bueno, sí, tuvimos que trabajar muy bien cada personaje por separado y después las transiciones, pero siempre tuvimos fe, Claro. Estábamos confiadas. Bueno, es interesante, si querés contar un poco, Pañuelos en Escena es un libro, ustedes, que tiene 6 relatos. Sí, este es el libro, ahí se ve. Sí, perfecto. Pañuelos en Escena, Teatro para no olvidar. Este libro es la compilación de 6 obras. Todo esto surge desde una iniciativa de la Dirección de Cultura de Morón para homenajear a 6 madres de detenidos desaparecidos de ese municipio. Lo que hacen es convocar a 6 dramaturgos y dramaturgas para que entrevisten a estas madres y a partir de estas entrevistas hacer estas obras. Debe haber sido para ellos un proceso muy fuerte también, porque bueno, es recibir
la historia de primera mano, ¿no? Que bueno, después nos pasó con la Lucre, también militando y yendo a la ronda de escucharlas, y es muy fuerte. Bueno, está bueno para la gente que a veces quizás quiere abordar estos temas en el teatro, quizás de la última dictadura, y es un tema tan fuerte y tan delicado que a veces es difícil, quizás les surge la duda. Bueno, está bueno que sepan que hay un libro que tiene escenas, que tiene 6 relatos, 6 obras, que bueno, quizás eso te enmarca para tener, y que son relatos verídicos, ¿no? Sí. Son todos basados en historias reales. Y lo que decimos con la Lucre también, que el teatro sea escrito o realizado en cuerpo, digamos, es otra manera de llevar también la información que no sea en un libro de historia, libro de texto. Sí. Más lúdico quizás, más le entra más a la gente. Es importante cómo a través del arte también uno puede comunicar una parte de lo que fue la historia argentina, y con eso también te quería preguntar cómo abordaron el tema, más allá de, obviamente, que parten de un texto, ¿qué otra información tuvieron que nutrirse ustedes como para, bueno, saber que están encarnando a un personaje que pasó por todas esas situaciones? Sí, bueno, algo que empezamos a hacer muy cerquita de empezar a ensayar la obra fue ir a la ronda, acercarnos ahí a las madres. Elia Spen nos contó todo desde un principio. Nos fuimos a tomar un café con ella y nos contó cómo vivió toda la historia con su hijo, la desaparición de su hijo. Y nos sorprendió mucho que hay cosas que dice ella, que están en este texto también, y que se repiten en todos los discursos de ellas. Entonces fuimos agarrando un poco de ahí, un poco de nuestra actualidad y lo que vivimos nosotras y nuestro dolor, más allá de que no hayamos vivido la época. Y también confiando mucho en la dirección de Jorge y Dani, que también son gente muy, muy abocada al teatro político y social. Entonces fue un poco de todo. Es muy interesante, ya metiéndonos quizás en cómo es la obra y cómo la arman desde la escenografía, cómo apareció esta idea del sub y baja, si fue la idea de dirección, pero es una idea muy interesante porque en ese sub y baja pasa como un poco de todo, ¿no? El juego de poder, como a veces que una está arriba y no puede bajar, el sub y baja como elemento de tortura también, ¿no? Que a veces es muy difícil representar eso en una obra de teatro y se entiende a la perfección. Bueno, sub y baja también como un juego, como, bueno, todo, ¿no? Todo ese sub y baja que pueden representar estas tres etapas de los personajes que van viviendo, y que es todo, bueno, cómo surgió esa idea de ese elemento. Bueno, en la primera lectura que hicimos con Lucre de la obra, el texto es solo el texto teatral y no hay mucho más que eso. Y en la primera escena, que es esta Silvia niña que está esperando a su madre, no podíamos imaginarnos otra cosa que no fuera en una plaza. En una plaza, sí. Y pensábamos una calecita, hamacas, algo, no sabíamos bien qué. Y nos imaginamos después esto del sub y baja por la tensión que se puede manejar, y dijimos, y que gire. Sí. Así que nos pusimos ahí a rompernos la cabeza con el hermano de Lucre, que nos ayudó a diseñar el sub y baja, medio calecita también, y así fue tomada la decisión. Y después nos enloquecimos con todas las posibilidades que tenía también. Esto eso que no sea se nota. Solo un juego, sino que sea amenaza, y cómo hacer de un juguete una amenaza también. Sí. No, y se nota que lo exploraron al elemento, digamos, ¿no? Porque ustedes tienen un manejo de cuerpo espectacular, que a veces no se suben, se bajan, se revolean una hasta abajo, y te da la sensación de, uy, en cualquier momento, ¿no? Sí, se golpean, pero no, bueno, no sé. Notamos que ustedes tienen como el control de la escena. Y bueno, es un elemento que hasta a veces quizás te genera... Bueno, no sé si tenemos alguna imagen, yo creo que sí, cuando el sub y baja gira, y creo que una de las dos está abajo, se genera esa sensación en el cuerpo de que uno está, viste, cuando te da la adrenalina te de algo. en el público. Sí. Se han escuchado grititos claro, sí. De peligro. Sí. Que está bueno cuando eso también surge en el público, que a partir de esos elementos también hay algo, creo que en el público de, bueno, una época que muchos no lo han vivido y otros sí,
pero igual cómo llegan los personajes, cómo llega la historia y esa inocencia por momentos de cuando es niña y bueno, cómo va creciendo y más en esta, bueno, venimos también en una semana, justo fuimos a ver la obra en una semana tan conjuntural, el 24 de marzo, la marcha que sucedió también el otro día, cómo lo viven también en esta época que bueno, está todo tan a flor de piel también. Así, con las emociones al borde del cuerpo. De hecho, bueno, elegimos hacerla en esta decisión. época. El año pasado y dijimos, bueno, esto es importante hacerlo siempre, ahora más que nunca, que está aflorando, bueno, está muy en boga, ya no está aflorando el negacionismo, la represión de nuevo, ¿viste? Como dijimos, esta es nuestra manera de pelearla y ponernos... ¿Y tienen alguna idea de quizás, yo cuando la vi después pensando, de llevarla a colegios? Sí. ¿Sí? ¿Ya lo hicieron o tienen esa idea? Estamos en eso, estamos organizando ahora funciones para abril, para escuelas, que era nuestra idea también, acercar lo que te dije hace un rato, lo que les dije, la historia de otra manera a las escuelas y a toda la gente que le podamos llegar. Me parece que está bueno porque tiene el mensaje contundente que tiene que tener y al mismo tiempo hay momentos sutiles, digamos, ¿no? Que no se muestra la crueldad, digo, de la tortura específica, si bien sí, bueno, ustedes verán si tienen que suprimir alguna parte o alivianarla para escuelas, pero me pareció que es muy poética y al mismo tiempo se entiende perfectamente para algo que es tan importante que los chicos aprendan y que bueno, pasa el tiempo y es esa manera de, bueno, resignificar y ver cómo seguir apostando a que la historia se siga contando y bueno, creo que el arte es una de las maneras, las películas, el teatro, de acercar esa historia y bueno, nada, eso les quería preguntar. Sí, justamente. tuvimos una función con colegios en Italó, en una gira que tuvimos la semana pasada por Córdoba y me había olvidado de eso. Y estaban todos los pibes y las pibas como muy, muy concentrados. Fue justo en un día de paro y las profes decidieron ir igual y los alumnos también. Que eso fue muy, muy lindo de escuchar. Yo empiezo en escena ya y escuchaba, yo no iba a venir, pero bueno, dije voy a ver qué onda. Estaban como con ganas de ver también, sí. Qué bien. Bueno, también consultarte, ustedes vienen de una gira, entiendo que tienen este sábado en el Teatro Beckett, tienen la última función acá. Sí. ¿Y después cómo siguen? Tenemos, voy a tirar el chivo de paso, sábado 18:30 horas en el Beckett a la gorra, es en Guardia Vieja y Billinghurst, no me acuerdo bien la dirección, pero Guardia Vieja y Billinghurst. Y después tenemos una función en Quilmes, en un centro cultural que se llama Glaser. Me voy acordando así los nombres. Sí, va cayendo la información. Igual después toda la información va a estar en Instagram. A las 21 horas, el jueves 2 de abril. Y el domingo 12 tenemos una función en la EMAD, en la sede de Sarmiento, que es donde estudiamos nosotras, que también se organizó toda una grilla de obras respecto de la dictadura para el mes de la memoria. El domingo 12 de abril, no tenemos horario todavía, horario a confirmar, pero ya vamos a ampliar información. Nos pueden seguir en nuestras redes, silviaespejo.teatro, y ahí, bueno, vamos a ir subiendo toda la data. Toda la data. O sea que para ahora lo más inmediato es el sábado 28 de marzo. El sábado 28, y lo interesante de estas fechas que venimos teniendo es que son a la gorra, entonces puede ir la mayor cantidad de gente que quiera y pueda, no hace falta que nos quedemos afuera de la cultura. En el Teatro Beckett, entonces, Guardia Vieja 3556, acá en Buenos Aires. Y también charlamos con la gente a la salida y esto nos decía. Porque bueno, muchas de las personas salen muy conmovidas por esto que decíamos de que es un tema tan a flor de piel, y me parece que tienen también algunos fans que van muchas veces a verla, no es la primera vez que fueron a verla. Hay gente que repite, está bueno porque la obra va mutando también, y nos ha pasado de recibir, bueno, a la hermana de Silvia, a Moni, que se nombra en la función, en la obra. El fin de semana que fueron ustedes fue una compañera de escuela de Silvia. Y bueno, en otros lugares, y acá en Buenos Aires también hemos tenido en el público gente que estuvo presa, que
fue presa política, entonces también es muy fuerte y siempre tratamos de hacer un ida y vuelta con el público, que a veces se da y a veces no se da. Ellos siempre son los que más hablan y quieren hacer como un ida y vuelta. Sí. Bueno, de eso está bueno, como esto que decís fue gente que la conocía a Silvia, que hay algo que al estar la obra, ella también sigue viva en ese relato y sigue su historia llegando a todos lados. Y de hecho, en un lugar decía, bueno, se la sigue buscando, porque al día de hoy todavía no se sabe como su paradero ni nada de qué pasó. Pero digo, y eso es parte de la lucha que sigue estando vigente con ustedes contando su historia. Y creo que está buenísimo que estén estos espacios y que pueda llegar a más gente. Y que la historia de Silvia en este caso es una, pero en realidad es de muchos. Claro, sí, eso siempre lo pensamos, como bueno, es una historia puntual y nos hacemos cargo de estos nombres, pero es la historia general también de todos. De hecho, 30.000. en la parte final ustedes muestran varias imágenes, ¿no? Sí. Bueno, la madre que está buscando a Silvia muestra varias Levanta. fotos y son distintas personas, no es solo Silvia. Sí. Eso también me pareció fantástico porque es verdad que el relato de ella es el relato de todas las madres. Ujú. Y ahora sí tenemos el audio para escuchar qué es lo que decía la gente después de Silvia en el espejo. Bueno, que me da mucha emoción, me termino llorando siempre, pero hermosa, o sea, terrible pero hermosa. Bueno, para quienes vivimos aquella época es simplemente recordar los malos momentos que hemos vivido y las chicas lo hacen con mucho amor y mucho sentimiento, de manera que lo representan muy bien. Bueno, y intentamos preguntarle a más personas, pero es verdad que la gente sale muy conmovida. De hecho, les decíamos, bueno, si querés una palabra, y era como, bueno, mucha gente nos dijo, necesito como Un tiempo. Sí, procesar. Y de hecho yo después pensé, si me preguntan a mí, creo que sí, podría decir una palabra nada más, porque es verdad que necesitas procesar y salís muy conmovido. Y lo que decís vos, este ida y vuelta que ustedes proponen, cuando termina la obra, las chicas dicen, bueno, dan un breve contexto, muestran el libro y abren la pregunta al público, y me parece súper interesante eso porque te quedas con ganas, ¿no? De preguntar, de decir. Sí, y también nosotras abrimos la disposición, pero entendemos, nosotras terminamos igual que el público. Sí. Entonces entendemos también que hay mucha data que bajar y que es difícil y además, bueno, es fuerte y dolorosa la obra, pero siempre está bueno tratar de, por lo menos vernos las caras, ¿viste? Sí, que no sea, termina la obra, nos vamos Chao. para atrás nosotras y fue solo una obra de teatro y nada más. Creo que lo dijimos en la función que fueron ustedes, que nos interesa también volver a la humanidad, a la convivencia, a eso, a reconocer las caras que hay, sean o no sean conocidas, para saber que somos carne y hueso. También. Sí. Y con respecto a ustedes dos actrices, ¿cómo se preparan? Porque ustedes dijeron que el día anterior habían tenido una función, que venían de la gira, y le quiero contar a la gente que si la van a ver se van a dar cuenta que es muy física la obra. Ustedes me imagino que terminan no solo cargadas emocionalmente y desgastadas emocionalmente porque es una temática que te carga, sino también físicamente. Sí, exhaustas. ¿Sí, no? Sí, sí. Calentamos Claro. antes. Después, no, la verdad que está mal hacer esto que hacemos, no estiramos después, pero sí, tratamos de tener un calentamiento, de entrar en personaje. Con la Lucre pasamos partes de texto de las distintas escenas. Y bueno, la semana esta de la gira fue terrible porque estábamos moviéndonos todo el tiempo, Claro. viajando de acá para allá, sin descansar. Entonces sí, hay que tener el cuerpo bien calentito para entrar porque... Y aparte no solo nos tiran, le cuento a la gente que en el teatro independiente no tenés un escenógrafo que viene, saca la escenografía, te Sí. guarda las cosas, te lleva a tu casa y te hace un café, sino que también ustedes son las que terminan y tienen que guardar la escenografía, hacerse cargo de todo eso. Y la verdad que es, bueno, nada, de nuestra parte felicitarlas porque se nota todo el compromiso que le ponen a la obra, no solo arriba del escenario, sino que también cómo la llevan adelante y esa ida y vuelta que tienen con la gente. Y bueno, el compromiso de seguir contando la historia para que no se vuelva a repetir. Bueno, muchas Así que, gracias. muchísimas gracias. No Sí, sé si- yo tengo una pregunta más personal. Si tenés alguna frase de la obra que digas, esta es mi frase favorita. O sea, algún momento que
que te marque por alguna razón en especial. Tenemos varias con la Lucre, la que siempre sentimos que por ahí es más fuerte y más esperanzadora, porque la obra también es muy para abajo Sí, en ciertos aspectos, es que alguna vez todos vamos a ser más felices, como un poquitito de luz, ¿viste? Dentro de toda esa oscuridad que creamos. Esa me parece la más linda y la más esperanzadora para la obra y para el afuera también. Sí. Bueno, algo que me sorprendía mucho en estos días, cuando escuchaba hablar a las madres y a las abuelas de Plaza de Mayo, que hablan todo el tiempo desde el amor, de no tener rencor, de no tener odio, y a uno le cuesta creer porque, si vos decís, me llega a pasar un poquito de lo que les pasó a esas mujeres, bueno, familias, no puedo entender de dónde sacar ese amor. Y la verdad es que fue lo que más escuché en esta semana. Obviamente ya imagino con un tiempo también transcurrido, de mucha sanación, pero gente que sigue buscando la verdad, que sigue buscando justicia, pero siempre desde el amor, no desde el odio. Y la verdad que en tiempos como este, donde pareciera que tenemos que matarnos todos con todos, donde el odio está tan latente, escuchar a estas personas que realmente destrozaron su vida, que hablen desde el amor, fue como algo que digo, che, bueno, capaz que hay que hacerles un poco de caso. Total, eso es lo que las aleja completamente del polo opuesto y lo que para mí las hace referentes de lucha. Sí. Para mí son las principales referentes de lucha y es muy muy fuerte esto que decís de que sí, desde el amor. Desde el amor siempre. Bueno, muchas gracias, Sofi. Y bueno, vayan a ver entonces Venga. Silvia en el espejo. La última oportunidad, por lo menos por ahora, en Capital, este sábado 28 de marzo, en Guardia Vieja, entrada a la gorra, así que no tienen excusas. No, les esperamos Con lo que por sea. ahí. Muchas gracias. Muchísimas A gracias. ustedes.